Estimados estudiantes, muy buenos días. Primero vamos a explicar la dinámica del examen, donde encuentran el examen T1 justo debajo de la semana 5, ¿no? Debajo de la carpeta semana 5 se encuentra ya la evaluación calificada T1. Consta de dos partes, una parte de opción múltiple para marcar y una parte de desarrollo para realizar ejercicios con software estadístico y subir evidencias en ese PDF que van a encontrar dentro de la parte de desarrollo. En anuncios del curso se le ha publicado los lineamientos para ese examen, no para el simulacro, sino los lineamientos correctos para el examen T1. Inicia el lunes 20 de abril a la 1 de la tarde y cierra el lunes 27 de abril a la 1 de la tarde. Ya vimos que se ubica debajo de la semana 5 en la carpeta de evaluación calificada T1. La evaluación consta de dos partes. 5 preguntas de opción múltiple con 40 minutos para marcar. Y la parte 2 de desarrollo, que es un PDF que debes descargar, desarrollar los 3 ejercicios, para lo cual tienes 60 minutos aproximadamente, y luego 20 minutos más para poder volver a enviar por esa parte del desarrollo en Gradescope el PDF. Cada parte tiene un solo intento, realízalo desde una computadora, no usamos Sumadi. Sí, ahí está, no usamos Sumadi nosotros. Y asegúrate de tener una buena conexión a Internet. Desde acá está en lineamientos para la T1 en anuncios del curso, la dinámica de la evaluación. ¿Qué tema y software se van a validar para las capturas según tema? Conceptos fundamentales de estadística, medidas de tendencia central y dispersión, Megastado Excel, que se vean las funciones o el SPSS, cálculo de probabilidades, unión, intersección, condición de eventos a partir de una tabla cruzada de contingencia, teorema de Bayes, puedes hacerlo a mano o usar la plantilla usada en clase. Distribución de la binomial, la Poisson y la normal, puedes usar las funciones de Excel, que se vean las funciones, el Megastat, el SPSS. Desarrollar su evaluación PDF en una hoja en blanco sin cuadrículas. En el mismo PDF que te brinda el examen tienes que hacer la solución, colocando las capturas desde el Megastat, desde el SPSS o el Excel, que se vean las funciones. En color azul de preferencia, o en caso que hagas interpretaciones, usar lapicero azul o tipear en azul. Se sugiere que la T1 sea realizada hasta el sábado 25 de abril para evitar inconvenientes de último momento. Cualquier consulta dentro de mensajería de aula virtual. Recuerden que el domingo 26 es día de descanso docente y ya para el lunes nos quedarían muy pocas horas para evaluar algún inconveniente final. Entonces les decía, ¿dónde encuentras la evaluación T1? Debajo de la carpeta semana 5 está la evaluación calificada T1. Ahí tienes la opción múltiple y la opción de desarrollo, cada uno independiente. Uno para marcar y el otro para desarrollar. ¿Sí? Y en los anuncios, nuevamente te indico que ahí te dan las especificaciones de qué vas a encontrar en opción múltiple, que son 5 preguntas con 40 minutos para marcar, y qué vas a encontrar en desarrollo, PDF, lo vas a descargar, vas a desarrollar 3 ejercicios con software estadístico, duración 60 minutos y puedes tener 20 minutos más para subir tu PDF. Dicho esto, entonces comenzamos con la asesoría. En la asesoría para el examen T1 en anuncios del curso les he subido el Excel que voy a usar, que se llama Simulacro de Asesoría T1, que está siendo grabado para que luego yo lo pueda compartir con ustedes en anuncios y con sus delegados. Vamos a iniciar entonces. La primera parte se llama Identificación de los conceptos fundamentales de la estadística.
Teníamos los casos que he publicado acá, son casos que trabajamos en clases. Un resumen. Dice, una marca de cloro líquido se vende en botellas cuya etiqueta dice 138 onzas, un galón. Debido a múltiples quejas recibidas de consumidores, Indecopi decide investigar si la cantidad promedio en las botellas realmente es 138 onzas. El inspector visita algunos comercios y compra 150 botellas de esta marca de cloro para corroborar la queja del consumidor. El resultado indica que la cantidad promedio en las botellas es 136 onzas. ¿Quién es la unidad de análisis? Una o cada una de las botellas de cloro líquido de 138 onzas. ¿Quién es la población? Todas las botellas de cloro líquido de 138 onzas. La muestra, las 150 botellas de cloro líquido de 138 onzas. La variable que se está investigando, el contenido de la botella en onzas. Por lo tanto, su naturaleza es cuantitativa continua y su escala de medición es razón, porque si probamos un cero en esa variable contenido, diríamos que no tiene contenido, está vacío. El cero entonces significa ausencia de variable, por lo tanto, viene de una escala de razón. Siguiente ejercicio. Acá la unidad de análisis, ¿cuál es? Dice, estamos analizando las amas de casa, entonces es cada una de las amas de casa de la ciudad de Lima en año 2024. La población será algo más grande, todas las amas de casa de la ciudad de Lima en el año 2024. La muestra son las 504 amas de casa que fueron seleccionados de los alrededores del Centro Cívico de Lima en el año 2024. Y la variable es qué estamos investigando de estas amas de casa. Su preferencia por marca de aceite, que es una variable de naturaleza cualitativa. Nominal, porque la respuesta ha sido que algunos prefieren Primorlay, otros prefieren Cocinero, otros prefieren Bells. Entonces es cualitativa nominal. Si me preguntaran cuáles son los estimadores son los porcentajes, 75%, 15% y 10%. Se llaman estimadores porque se calculan a partir de la muestra, que en este caso han sido las 504 amas de casa. El último caso nos dice en una encuesta de la consultora Apoyo realizada el 2 de febrero del 2025 en Arequipa, se preguntó a una muestra de 1.500 adultos, ¿qué satisfecho está usted con la seguridad ciudadana en la actualidad? Las respuestas fueron muy satisfecho, satisfecho, regularmente satisfecho, poco satisfecho e insatisfecho. El 86% respondió que está insatisfecho. ¿Cuál es la unidad de análisis? Cada uno de los adultos de Arequipa en febrero del 2025. ¿Quién es la población? Todos los adultos de Arequipa el 12 de febrero del 2025. ¿Quién es la muestra? Perdón, 1.500 adultos de Arequipa el 12 de febrero del 2025. La variable que hemos preguntado a estos adultos, la satisfacción con la seguridad ciudadana. Por naturaleza esto es cualitativo. Y sus respuestas, mira, tienen orden, desde muy satisfecho, calla satisfecho, regularmente satisfecho, poco satisfecho, insatisfecho. Entonces es una variable ordinal, porque tiene orden en su clasificación esta variable cualitativa. Pasamos a las tablas cualitativas. En esta oportunidad estamos analizando, es un caso que hemos visto en clase, la preferencia por el operador de telefonía móvil. Los datos están tipeados acá en esta columna. Ojo que los datos te pueden venir para que tú lo tipees, como yo he hecho acá, o te pueden dar un enlace para que tú lo descargues. Si te dan el enlace para descargar, cuando tú le das clic a ese enlace, aparece la base de datos. Acá no vas a poderlo trabajar porque están compartido en un drive que es de lectura. Para poderlo manipular, te vas a archivo, descargar un Excel. Y recién allí, cuando tú lo descargues en tu computadora, vas a poder manipular esa base de datos desde ese enlace. Habilitas la edición y ya. Entonces te vas a ahorrar el ya no estar tipeando, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú quieras trabajar una data cualitativa,
se tiene que clasificar la respuesta aparte. Tenemos Movistar, tenemos Entel, tenemos Claro y Vitel, que es una variable cualitativa nominal, por eso que el orden en que yo hago la selección no importa, no hay orden, no hay otra respuesta más. Entonces voy a crearle su tabla. En el Megastat le digo Frequency Distributions, la opción cualitativa. Input run, ¿qué significa? Ingrésame los datos de la encuesta original. Ahí está. Y luego cuando me dice especifica, me está solicitando la clasificación de las variables. Con gráfico, sí, check. Ok. Entonces acá me aparece la tabla y me aparece su gráfico. En la tabla hay que colocar que estas son las Fs, estas son las Hs. Y bueno, que esto no se llama histograma, sino se llama las barras. Y le agregamos las etiquetas de datos. Entonces de acá yo voy generando un pantallazo. En mi caso utilizo la herramienta recortes que viene acá configurada en Windows y lo llevo al informe, ¿no? Donde quiero colocarlo o lo puedo guardar. Guardar como y lo voy guardando en mis imágenes. Porque eso es lo que quiere el examen, el PDF. Quiere que vayas generando tus imágenes desde la salida del Megastat o del SPSS. Entonces, eso se coloca en un informe. Supongamos que este es mi PDF. Entonces, mi PDF para la tabla tiene que quedar así. Número de tabla, el título, la tabla y la nota de dónde se obtuvieron los datos. Lo mismo con el gráfico, número de la figura, el título, el gráfico y de dónde obtuvimos los datos. Y bueno, me dice, ¿cuál es el tipo de operador más preferido? Vemos en la tabla que el porcentaje más alto es el 40% que se lo lleva Entel. Y en el gráfico vemos que lo que prefiere la mayoría también es Entel. Entonces acá yo justifico que el operador más preferido por los usuarios es Entel en un 40%. Tienes para presentar las barras o el gráfico circular en caso el examen no solicite esto. Luego pasamos a las medidas. Dice, a continuación se presenta una base de datos respecto al número de entradas vendidas en una muestra de 20 clientes del cine ubicado en Chiclayo. Siempre yo les he aconsejado que la variable es lo primero que se identifica, que es el número de entradas vendidas. Es una variable de naturaleza cuantitativa, por lo tanto yo puedo calcularle cualquier medida estadística. Como te decía, los datos te lo pueden dar para que tú los tipees y tendrías que tipearlo así en una columna o te lo pueden dar listos en un enlace. Si te lo dan listos en un enlace, entonces tú tienes que acceder, pero recuerda que está en un drive. Es lectura, no puedes manipularlo. Para poder manipular el archivo, dices archivo, descargar y que te genere un Excel. Y recién allí, cuando tú guardas ese archivo en tu computadora, te va a permitir habilitar edición, te va a permitir calcular todas las medidas, ¿no? Promedio, mediana, moda, desviación, coeficiente de variación, para poder analizar si los datos tienen un comportamiento homogéneo. Bien, esa base de datos yo lo tengo acá. Y entonces tú puedes generar las medidas estadísticas de tendencia central y dispersión con las funciones del Excel. Pero ahí que dice las indicaciones, los lineamientos de T1, que si utilizas el Excel, tú me tienes que dar la evidencia de las funciones que has usado. Entonces acá te he dejado un modelo, ¿no? Si tú quieres trabajar con el Excel las medidas estadísticas, se puede. Igual promedio y entre paréntesis todos tus datos. Enter. Pero en la captura tienes que ponerme el costadito que has usado esta función. Si quieres la mediana, igual mediana y entre paréntesis tus datos. Enter. Pero al costadito tiene que aparecer esta función. La moda, está la opción de moda 1 y está la opción de moda varios. Ojo ahí porque no siempre te captura todas las modas. Entonces,
de verdad tienes que revisar con la observación si de verdad solo hay una moda o hay más de una moda. En este caso uso la función moda varios, voy a arrastrar la función y veo que es el mismo dato, entonces solamente hay una moda. Igual revisa. Y la desviación usa la opción desves.m, desviación muestral, entre paréntesis todo tu dato. Y el coeficiente no lo calcula el Excel. ¿Qué hago? Uso la fórmula. Mira, divido la desviación entre el promedio por 100 y me da 32.45%. Entonces, cuando yo digo en los lineamientos, puedes usar el Excel, pero que se vean sus funciones, tiene que visualizarse con cada una de estas órdenes. Puedes usarlo ahí de modelo. Entonces, mi pantallazo tendría que ir con todo esto. ¿Ya? Eso es lo que yo tendría que llevar a pegar en el PDF. Eso yo lo tendría que guardar en mis imágenes para poderlo incorporar en mi PDF. ¿Ya? Yo ya lo he guardado. Eso si es que trabajas con el Excel. Si es que trabajas con el Megastat, también te he puesto acá, mira cómo se generan las evidencias. El Megastat calcula todo, ¿no? Te vas a datos, te das al Megastat. Vamos a cerrar acá. Te vas a datos, te vas al Megastat, le dices estadística descriptiva, que es la primera opción. Seleccionas todos tus datos que deben estar tipiados en una columna y luego seleccionas la media o promedio, que es min, la varianza y la desviación estándar, la mediana, median y la moda, y por acá está el coeficiente de variación. Media promedio, varianza, desviación, mediana, moda y coeficiente de variación. ¿Ok? Y acá está, ¿no? Esta es la media o promedio, la desviación, la varianza, el coeficiente de variación, la mediana y la moda. En la moda hay que tener cuidado porque solo detecta una moda. Entonces tendrías que revisar si realmente hay una sola moda o quizás más con la observación. Todo eso yo le tomo un pantallazo. Ahí están las traducciones de cada medida. Entonces, si tú quieres usar el Megastar como evidencia, le tomas un pantallazo, un recorte y lo guardas, porque esto sería lo que tendrías que subir a tu PDF, ¿no? Te guarda, clic derecho, guardar como, guardas tu imagen. Y si quieres trabajar con el SPSS, acá te he puesto cómo es la evidencia. Para esto, tú en el SPSS necesitas inscribir a la variable. Que en este caso, la vista de variable debe decir entradas. Una variable numérica, no tiene decimales. La etiqueta debe decir entradas. Y la medida escala porque es cuantitativa. Entonces vas a la vista de datos, aparece la variable entradas y ahí habría que tipear los datos. Pero si ya te lo ha dado en el Excel, tú puedes copiar los datos desde el Excel, copiar y pegarlo en el SPSS. Como los datos ya están listos, entonces ahora sí le dices analizar, estadística descriptiva, frecuencias, ingresas la variable que eran las entradas y en los estadísticos le dices dame la tendencia central, media, mediana, moda, dame la desviación, la varianza y ahora ya crearon el coeficiente de variación. Continuar, aceptar y en un visor de resultados me está dando todas las medidas, promedio, mediana, moda, desviación, varianza y coeficiente de variación. Le tomo un pantallazo porque eso sería mi evidencia si es que yo tendría que usar el SPSS. ¿Lo tengo que hacer con las tres maneras, profesora? No, basta con una de las tres. Si es con Excel, que se vean las funciones. Si es con Megastat, esta es la salida que debe reportar. Y si es con SPSS, esta es la salida a reportar. Luego que me piden las interpretaciones, ahí está, con azul lo he tipeado, que significa el promedio, el número promedio de entradas vendidas es 4.7, que significa la mediana, que el 50% de los clientes compraron menor o igual a 4.5 entradas y el otro 50% compraron más de 4.5 entradas, que significa la moda, que la mayoría compraron 4 entradas,
¿Qué significa la desviación? Que el número de entradas vendidas varía respecto a la media en 1.53 entradas. Y el coeficiente de variación también indica que el número de entradas varía respecto a la media, pero en porcentaje, en un 32.45%. Finalmente me decían, ¿los datos son homogéneos? Bueno, el coeficiente de variación supera el 30%. Si supera el 30%, no son homogéneos, son heterogéneos, porque es mayor al 30%. Si fuera menor, si fueran homogéneos. Las entradas vendidas tienen comportamiento heterogéneo porque su coeficiente de variación fue mayor al 30%. Y a esta interpretación aparte, yo le generaría un pantallazo para que cuando el examen me diga muéstrame las interpretaciones, yo ahí voy a copiar y pegar estas interpretaciones. Lo guardo como si fuera una imagen. Luego viene la distribución normal. ¿Qué es la distribución normal? Hace el estudio de variables cuantitativas continuas. Por ejemplo, el ingreso mensual es una variable cuantitativa continua. ¿Cómo me doy cuenta que es una normal? Porque me dan dos parámetros. Su promedio, 2.815, su desviación, 645. Eso me hace afirmar que estoy trabajando una distribución normal. ¿Qué solicitan? ¿Qué tan probable es que una familia cuente con un ingreso mensual menor a 2.350? ¿Eso cómo se formaliza? Probabilidad de que X sea menor a 2.350. ¿Eso se puede realizar directamente en el Excel o en el SPSS o en el Stat? Sí, porque el menor o menor igual dentro de una normal está configurada la fórmula para que lo desarrolle el Excel. ¿Cuál es la fórmula para que lo desarrolle el Excel? Esta es la fórmula. La normal para 2.350 con media 2.815 con desviación 645. Acumulado, verdadero porque estoy buscando el menor igual, ¿no? Ahí está, miren. Eso me da 23.55%. Entonces, cuando los lineamientos me dicen, si vas a usar Excel que se vea la función, yo que tengo que pegar allí todo esto, que se vea el resultado y que se vea la orden que le di al Excel para obtener ese resultado. Esto yo lo guardaría y sería mi evidencia de lo que voy a pegar en una normal. La probabilidad de que el ingreso sea menor a 2.350 es 23.55%. Pero si yo no quiero usar el Excel, si yo quiero usar el Megastat, ¿se puede hacer? Sí. ¿Cómo? Vamos a datos, nos vamos al Megastat, le decimos probabilidad normal. Entonces me dice, ¿cuánto vale la media? 2.815. ¿Cuánto vale la desviación? 645. ¿Para qué valor de X? 2.350. Calcular la probabilidad porque yo te estoy dando X. ¿Qué probabilidad? La del menor lower, porque estoy hallando el menor. Ok. Y aparece, por acá se ha movido un poquito la función. Miren, todo esto debe estar apareciendo. Debe estar acá, su gráfico, ¿no? Ahí está. Dice, para X 2.350, con su media y desviación brindada, en la probabilidad del menor queda en 23.55%. A eso yo le tomo un pantallazo, que es lo que he puesto acá, que es mi evidencia. Obviamente tengo que haber formalizado. Probabilidad que X sea menor a 2.350 es 23.55%. Entonces, si yo quiero llevar esta evidencia desde el Megastat, tendría que generar un pantallazo que se vea la salida del Megastat y que se vea qué probabilidad le he solicitado al Megastat, ¿no? Que X sea menor a 2.350 con todos sus parámetros en esta imagen. Esa sería la evidencia que yo tendría que subir si quiero usar el Megastat. Si quiero usar el SPSS, la evidencia que voy a subir es la formalización de la probabilidad con la salida desde el SPSS, que es esta de acá. ¿Cómo trabajamos la normal en el SPSS? Voy a abrir una nueva hoja de datos
Vamos a ingresar la variable que es el ingreso mensual, una sola palabra, cuantitativa, no tiene decimales, ingreso, una medida normal de escala. Vista de datos, ahí está el ingreso. ¿Para qué valor del ingreso quiero calcular probabilidad? Para 2350. Ahora le digo transformar, calcular variable. La respuesta es probabilidad. Quiero la probabilidad acumulada del menor. Igual, así que CDF y busco acá la CDF de la normal. ¿Para qué valor? Para 2350. ¿Con qué valor de media? Con una media de 2815. 2815 de media. ¿Y con cuánto de desviación? Con una desviación de 645. PD, estamos entonces en una probabilidad de la normal con un acumulado de CDF, CDF de la normal. Ingreso el X, la media y la desviación. Me va a dar la probabilidad acumulada hasta allí. Le digo que acepto, regreso y veo que acá está la probabilidad, pero con dos decimales. Voy a vista de variables y en la probabilidad le aumento hasta 4 decimales. Regreso a la vista de datos y ya me aparece la probabilidad con 4 decimales. Le tomo un pantallazo, una foto ahí y miren, coloco acá la evidencia que sería como he calculado la probabilidad con el SPSS. Entonces acá yo llevaría esta evidencia al PDF. ¿Lo tengo que hacer con todos los programas, profesora? No. Escoja. Lo puede hacer con el Excel, generando la evidencia, lo puede hacer con el Megastat, generando la evidencia, o con el SPSS. Luego dice, ¿qué tan probable es que una familia cuente con un ingreso mínimo de 2.450? Mínimo significa mayor o igual. Ya, pero el mayor o igual no me lo da ningún programa estadístico. Tengo que convertirlo en menor o igual. ¿Cómo hago para que se convierta en menor o igual? Con su complemento. 1 menos el acumulado en 2.450. Allí ya le puedo dar la orden al Excel. Igual a 1 menos la normal para X 2.450, con media 2.815, con desviación 645, acumulado verdadero porque quieres el menor igual. Pero ojo que adelante va el 1 menos, porque así dice su conversión, dándome una probabilidad del 71.43%. Si quiero que aparezca este resultado como evidencia, tiene que visualizarse que yo le he dado esta orden al Excel. El resultado está bien, pero tiene que visualizarse la orden que le di al Excel. Entonces, todo esto sería mi evidencia. Vamos ahora al teorema de Bayes. Se realizó una encuesta para saber si han accedido al apoyo económico individual Yanapay los residentes de 3 distritos, Asunción, Baños del Inca y Copán. La distribución de los residentes por distrito y si fueron beneficiarios del apoyo económico Yanapay es la siguiente. 45% pertenece a Asunción, de los cuales el 42% recibió Yanapay. 30% pertenece a Baños, de los cuales el 35% se benefició con Yanapay. 25% es de Cospán y el 23% se benefició con Yanapay. Construye el árbol de probabilidades y responda. Si el residente recibió el beneficio de Yanapay, ¿cuál es la probabilidad que pertenezca a Baños del Inca? Formaliza con 4 decimales y exprésalo en porcentaje. Como vemos acá es un teorema de Bayes. Tenemos en total 5 eventos. El evento A, que significa que es un residente de Asunción. B, Baños del Inca. C, Distrito Cospán. Pero también existe el evento que recibió Yanapay o no lo recibió. Evento complementario. Aunque no me lo mencione, yo sé que hay eventos complementarios. O recibe o no recibe Yanapay. A mí me interesa primero probar la probabilidad total de la condición. ¿Cuál es la condición? ¿Qué es lo que yo ya sé? Que el residente recibió Yanapay. Entonces tengo que hallar la probabilidad total de los que recibieron Yanapay entre el distrito A, B y C.
Para esto me apoyo del árbol. Y el árbol comienza con aquel evento que no es la condición. Es decir, distrito A, distrito B, distrito C. Las probabilidades están acá en el problema. El 45% viene de Baños del Inca, que es A, de Asunción, que es A, 30% de Baños del Inca, que es B, 25% de Cospan, que es C. Ahora, de la Asunción, el 42% recibió Yanapay, así que lo que le falta para llegar a 100 serán los que no recibieron, 58%. De Baños del Inca, el 35% recibió Yanapay, así que el 65% no lo recibió. Y en Cospan, el 25% recibió Yanapay, perdón, 25% son de Cospan, y de ese 25%, el 23% recibió Yanapay. Entonces, el 77% no lo recibió. Recuerda que estas ramitas son complementarias. Entre los tres tipos de residentes debe darte el 100%, y la ramita de Yanapay y no Yanapay debe sumar 100% dentro de cada distrito. A mí me interesa la probabilidad total de los que sí recibieron Yanapay, o sea, la rama AY, BY y CY. 0.45 por 0.42, 0.189, 0.30 por 0.35, 0.1050 y 0.25 por 0.23, 0.0575. La suma total de esas multiplicaciones me da la probabilidad total de los que recibieron Yanapay, que es el 35.15%. Entonces dice, si se selecciona un residente que recibió Yanapay, que yo ya sé que lo ha recibido, ¿cuál es la probabilidad que pertenezca al distrito de Baños del Inca? Este es un evento condicional, pero que usa el teorema de Bayes para poderse solucionar porque se ha apoyado en un árbol de probabilidades. ¿Qué es el teorema de Bayes? Adelante va el evento que yo no conozco, que sea un residente de Baños del Inca. Luego del slash va lo que ya conozco, que recibió Yanapay. El teorema de Bayes se aplica así. Probabilidad del evento B por la inversa, que recibe Yanapay si salió de B, sobre la condición que es todos los que recibieron Yanapay. Estas probabilidades están en el árbol. Probabilidad que sea residente de Baños del Inca, 30%, por que reciba Yanapay si salió de Baños del Inca, 35%, sobre la probabilidad total de los que recibieron Yanapay, 35.15%. Operamos la multiplicación, dividimos entre 0.3515 y me da 29.87. Si se elige un residente al azar y resulta que yo sé que ha recibido Yanapay, la probabilidad que sea de Baños del Inca es de apenas un 29.87%. Esto, como verás, no lo hace ningún software estadístico. Puedes usar mis plantillas de base o lo puedes hacer manualmente, pero tiene que verse todo el procesamiento. A continuación, vamos a ver las interpretaciones de las medidas de dispersión. ¿Qué tenemos acá? Los gastos en compras en el cine de la Avenida Brasil. Variable cuantitativa. La varianza, ¿cómo se calcula? Igual var.s y entre paréntesis sus datos. La desviación estándar, ¿cómo se calcula? Igual desves.m y entre paréntesis tus datos. Y el coeficiente de variación, ¿cómo se calcula? Usas la fórmula, desviación entre el promedio por 100. 28.41%. Con el Excel o con el SPSS o con el Megastat, como ya te he mostrado que se hallan esas funciones. Acá vamos a ver, los datos dice son homogéneos. ¿Dónde sabemos si los datos son homogéneos o no? En el coeficiente de variación. Pero para hallar el coeficiente, yo tengo que saber la desviación y tengo que saber cuánto vale su promedio. ¿Cuál es la interpretación de la desviación? Porque la varianza no se interpreta. La desviación mide cómo una variable varía respecto a su promedio. Estamos hablando de los gastos en el cine. Los gastos en el cine varían en 22.5430 soles respecto a su promedio o respecto a su media. ¿Y cómo se interpreta el coeficiente de variación? Igual, pero en porcentaje. Los gastos en el cine varían respecto a su media en 28.41%. Entonces, todos miden cómo varían los datos respecto a su media, solo que la desviación lo hace en unidades simples, que en este caso está refiriéndose a los gastos en soles, y el coeficiente de variación lo hace en porcentaje.
Una vez que tú tienes el coeficiente de variación, para saber si son homogéneos o no, tienes que compararlo con el 30%. Si este coeficiente es menor a 30, decimos que el comportamiento es homogéneo. Y si fuera mayor a 30, sería heterogéneo. Así sea por milésimas, pero ya sería heterogéneo. En este caso, 28% no le alcanzó, es menos del 30%, esa lo establece el axioma estadístico, siempre lo comparas con el 30%. Los datos son homogéneos. Probabilidades. A partir de una tabla cruzada, una tabla de contingencia, ¿no? Este ejercicio lo hemos visto en clase. Dice, a continuación, se da la información de 50 usuarios de un servicio de transporte, donde la opinión ha sido excelente, óptimo, regular o pésimo, para la línea A, la línea B y la línea C. El espacio muestral son los 50 usuarios. Ahora dice, determine la probabilidad de que la opinión sea que el servicio fue óptimo y sea usuario de la línea B. Entonces es una intersección de eventos por la palabra I. Óptimo con línea B. Su intersección, ¿cuánto vale? 2. Sobre el espacio muestral 50 me da apenas una probabilidad del 4%. La probabilidad que sea un servicio óptimo y que sea usuario de la línea B es un 4%. Si se elige al azar un usuario, ¿cuál es el porcentaje que opina que el servicio es óptimo o regular? La palabra O es una unión de eventos, de la letra O con la letra R. Todo O, 11 sobre 50, más todo R, 17 sobre 50, menos la intersección. ¿En algún momento se interseccionan? No, son eventos mutuamente excluyentes. Si dijo óptimo, ya no puede tener la opinión regular. Entonces, como son excluyentes, mira, cada uno va por su fila, nunca se intersectan. 0 sobre 50. Operamos numeradores, 11 más 17 menos 0, todo entre 50, 56%. Si se elige al azar un usuario que use el tipo de línea C, ¿qué probabilidad tiene de que opine que el servicio es regular? Adelante va lo que tú no conoces. ¿Cuál es la probabilidad que opine que el servicio es regular? Después el slash va lo que tú ya conoces, que el usuario es de la línea C. Cuentas la intersección sobre la condición. R con C, intersección 3. Sobre la condición. ¿Cuál es la condición? Lo que tú ya conoces. El usuario usa la línea C, que en este caso sería 12. ¿Sí? 3 sobre 12. La intersección 3 sobre la condición, lo que tú ya sabes, que usa la línea tipo C. 3 sobre 12. Eso me da el 25%. El porcentaje de que el usuario opine que el servicio es regular, si se sabe que usa la línea C, es 3 sobre 12, que viene a ser el 25%. Distribución binomial. Una plataforma de streaming analiza la preferencia de los usuarios. Se sabe que la probabilidad que una persona prefiere series coreanas que emite Netflix es del 64%. Si seleccionas a una muestra aleatoria de 30 personas de manera independiente, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 10 personas de las 30 prefieran las series coreanas? Primero identificamos la variable, que es X, el número de personas que prefieren las series coreanas. ¿Qué parámetros tiene? N y P. N, que es la muestra, es 30 y P es el porcentaje que prefieren las series coreanas, es el 64%. Quiere que calcule la probabilidad de que exactamente 10 prefieran esas series de la muestra, que son 30. ¿La igualdad se puede calcular directo? Sí. Con el Excel es igual, distribución binomial, cuando X vale 10, para N30, para una P de 0.64, acumulado falso, porque tú no quieres el menor igual, tú quieres la igualdad. Luego de darle esta orden, me dice que la probabilidad es de 0.0005, que por 100 sería 0.05%. La respuesta puede quedar en proporción o multiplicado por 100 sería apenas de un 0.05%. Esta sería la evidencia si tú quieres usar el Excel con su probabilidad. Si lo quieres con el Megastat, ¿qué hacemos?
Me voy al Megastat y le digo, probabilidad, ¿qué probabilidad? La discreta. ¿Cuál? La binomial. ¿Cuánto vale n? 30. ¿Cuánto vale p? 0.64. Sin gráfico. N30, binomial, P064, ok. Acá está todas las corridas y tú lo estabas buscando para la igualdad en 10. La igualdad en 10 está justo al costadito de 10. Son las probabilidades individuales. Mientras que el acumulado es menor o igual. Y tú estabas buscando la igualdad. Con esos parámetros brindados, N30, P064, la igualdad en 10 es 0.00046. Que redondeado, pues a 4 decimales será 0.05, que es lo mismo que cuando lo haces con el Excel. Y si lo quieres en el SPSS, vamos a crear una nueva ventana de datos. Para el SPSS tú tienes que escribir la variable, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle preferencia. Vamos a dejarlo sin decimales. Solamente debe decir preferencia. Preferencia en la etiqueta. Medida escala. Preferencia sin decimales, escala. Aparece la preferencia. ¿Para X qué? Para X10. Transformar, calcular variable. La respuesta va a ser una probabilidad. Es una probabilidad de igualdad. Entonces escoge la función PDF. PDF binomial, escoges acá. Binomial. Sube con la flechita la fórmula. ¿Para qué valor de X? Para X10. ¿Cuánto demuestra? Muestra 30. ¿Con cuánto de P? 0.64. Aceptas, te va a dar la respuesta, regresas a la hojita final, ¿no? Acá dice 0.00, vas a la vista de variables y le dices a la probabilidad, dámela con 4 decimales. Regreso y ya está. Para X10, 0.0005, que vendría a ser por 100, 0.05%. Y finalmente la Poisson. Un estudio de mercado analiza la compra de tablets en los clientes de una distribuidora de artículos tecnológicos. Se sabe que el número de tablets que compra por año sigue en una distribución Poisson, su media es 5.7 tablets. ¿Cuál es la probabilidad que por año se compren exactamente 7 tablets? ¿Cuál es la variable X? El número de tablets compradas por cliente en el año. ¿Cuánto vale lambda? 5.7 tablets compradas por año. ¿Qué nos solicitan calcular? La probabilidad de que en ese año se compren exactamente, ¿eso qué significa? Igual a 7 tablets. ¿Cómo se calcula? Con el Excel igual Poisson distribución para X7 con lambda media 5.7 acumulado, falso porque yo quiero el menor igual, perdón, yo quiero la igualdad, no quiero el menor igual. Como quiero la igualdad y no quiero el acumulado del menor igual, por eso tipeo falso, quiero la igualdad. Y eso nos da 12.98%. Con el Megastat, tú te vas al Megastat, le dices probabilidad discreta, pero ahora escoges la Poisson. Le dice, ¿cuánto vale mu? Mu es la tasa promedio, lambda, 5.7. ¿Para qué valor de X? 7. Sin gráfico. Quiero la igualdad en 7. Voy a correrme la Poisson desde el X0 hasta el 7. Como quiero la igualdad, está al costadito. Ahí está la igualdad. Te da dos probabilidades. Te da la igualdad y te brinda el menor igual. En este caso la igualdad es 12.97%. 98. Ahí está. Y si lo quieres con el SPSS, le decimos nueva data, inscribo mi variable en vista de variables, le vamos a poner tablets, variable discreta, no hay decimales, se llama tablets, medida escala. En la vista de datos aparecen las tablets. ¿Para qué valor de X?
Para X7. Transformar, calcular variable. La respuesta es probabilidad. Quiero la igualdad, entonces cojo PDF. PDF Poisson. Con la flechita ingresa. ¿Para qué valor de X? 7. ¿Para qué valor de lambda? 5.7. Y aceptas. Regresas a la hojita y ahí está la probabilidad, pero la quiero en vista de variables con 4 decimales a la probabilidad. Le subo los decimales. Y ahora ya me dice, ¿no? Si quieres la Poisson para X igual a 7, vale 0.1298. Acá, tal cual. La probabilidad que el cliente de una distribuidora de artículos tecnológicos compre 7 tablets por año es de 12.98. Listo, esos son los temas que hemos buscado repasar, ¿sí? Ahora, ¿cómo generamos las evidencias? Ya hemos visto unos videos de cómo en el Grayscope yo genero evidencias, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Yo debo de tener guardadas mis evidencias en imágenes y mi PDF descargado. Entonces yo voy a I Love PDF y le digo, quiero editar un PDF. Selecciono ahí el PDF con el que voy a trabajar. Buscar, a ver. El PDF con el que voy a trabajar. Ya, yo he creado un ejemplo. Supongo que ese es el PDF que me pregunta el examen. Listo. Entonces, por ejemplo, acá me dice, quiero que coloques las medidas estadísticas y la dispersión y que me digas si tienen datos homogéneos del comportamiento. Entonces, acá coloca la captura desde el Excel Megastat o desde el SPSS, ¿no? Yo lo tengo guardado, entonces, mira. Si lo quiero con el Excel, subiré esta evidencia donde se visualizan las funciones del Excel para que yo te lo pueda validar. No puedes escribirme promedio 4.7. Yo te voy a decir de dónde, cómo lo obtuviste. Si ya me pones las capturas de sus funciones, ya yo sé que has usado las funciones del Excel. Pero yo decido no, voy a poner la evidencia del Megastat. ¿Ya? Entonces mira, con el Megastat, esta sería tu evidencia. Y si decides con el SPSS, esta sería la evidencia que debo de colgar. Debe mostrarse todas las medidas estadísticas solicitadas. Me dice, responde si es homogéneo e interpreta todas las medidas. Ya, para esto yo tengo ya una imagen de las interpretaciones de las medidas. Y lo coloco allí, dentro del espacio que me han solicitado. Profesora, lo está tapando las preguntas. No importa, lo importante es que en ese espacio sepas que tienes que colocar las interpretaciones de las medidas. ¿No? O lo pones acá, listo. Que calce. Ahí está la interpretación del promedio, de la mediana, de la moda, de la desviación, del coeficiente de variación y sobre todo la respuesta, ¿no? Que dice, ¿tienen comportamiento homogéneo? No tienen comportamiento homogéneo. Tienen comportamiento heterogéneo, porque su coeficiente de variación es 32%, que supera al 30% que dice la teoría estadística. Listo. Todas las interpretaciones tienen que estar en la respuesta, incluyendo si es homogéneo o no. Siguiente pregunta. Me preguntaba acerca de la normal que le hemos visto. Ah, ya, entonces tengo que tener yo ya mis imágenes listas para la pregunta 2. Voy a mi carpeta donde está guardado y digo la pregunta 2. Quiere la variable, quiere los parámetros, ya. Inserto la variable, le he tipeado en azul y le he guardado como una foto. Ingreso mensual de las familias de Piura.
Ahora inserto los parámetros, ¿no? Desde mi plantilla de Excel le tomo una foto a los parámetros, media y desviación. 2815,45. Formaliza y desarrolla. Listo. Tengo también una foto de cómo he formalizado, por ejemplo, con el Excel. Ahí está. Se visualiza la fórmula probabilidad de X menor a 2350 y la función del Excel que he usado. Eso se tiene que visualizar para que yo lo dé por válido. No, que yo quise hacerlo con el Megastat, ¿ya? Tienes que entonces colocarme esta evidencia. Que se vea la gráfica que obtienes en el Megastat con la probabilidad formalizada. Probabilidad de X menor a 2350 y 23,55%, como se obtuvo con el Megastat. Esta imagen me hace la referencia al Megastat. Pero yo no lo trabajé con Megastat, lo trabajé con el SPSS, ¿ya? Genérame la evidencia desde el SPSS. Cualquiera de esas formas vale, siempre y cuando respetes que se vean las funciones. Acá está la probabilidad formalizada, probabilidad de X menor a 2350, y está la función que he usado en el SPSS. Luego dice, ¿qué tan probable es que cuente con un ingreso menor a 2350? Ya, nuevamente ahí vuelves a colgar la probabilidad desde donde lo has calculado, que puede ser con el Excel, SPSS, con el Megastat. Nuevamente ahí colocas la respuesta, ¿ya? ¿Cuánto vale la probabilidad en dos decimales? Ahí está. A eso se refiere con dos decimales, que a la hora de multiplicarlo por 100 queda en dos decimales, 23,55%. Lo vuelves a copiar acá al cálculo. Luego dice el caso Yanapay. Construye y coloca acá el árbol de probabilidades. Yo ya tengo que tener guardadas mis imágenes de, en este caso, lo que es teorema de Bayes. Pregunta 3 le he guardado. ¿Quiere el árbol? Acá está, debe ir el árbol. Ya sea que lo hice con la plantilla, le tomé un pantallazo o lo hiciste a mano, tiene que verse todo el árbol con sus probabilidades. Así, no quiero un cuadrado, no quiero una tabla, no quiero alguna imagen creada por IA. Quiero este árbol a mano o con la plantilla. Luego dice, coloca acá la probabilidad total de los que recibieron Yanapay. La probabilidad total, también tengo que haberle ya tomado yo una foto. Acá está. Y acá ya dice, resuelve el teorema de Bayes, ¿no? La probabilidad final de que haya sido un residente de Baño del Inca, sabiendo que recibió el bono Yanapay. Acá está, ¿no? Tiene que verse la formalización del teorema de Bayes. No es solo colocar la respuesta. Tiene que verse la fórmula que usé para poder reemplazar en el teorema de Bayes, paso a paso. Y finalmente dice, da la respuesta. La respuesta se tiene que ver la fórmula y la interpretación. Acá está. O sea, vuelves a copiar lo anterior con su interpretación. La probabilidad de que haya recibido Yanapay pertenezca a Baños del Inca es del 29,87%. Ya está. Termino de colocar mis evidencias, que ya sabes que se va a aceptar con funciones de Excel o con Megastat o con SPSS, y en el caso del árbol lo puedes hacer manualmente reemplazando dato por dato o lo puedes hacer con la plantilla. Le dices guardar cambios, descargas el PDF, ¿no? Lo guardas en tus descargas, por ejemplo, y cuando lo abres desde donde lo hayas guardado, con todo el evidencia. Ahí está, las medidas, la interpretación,
la normal con la probabilidad calculada, con el porcentaje a decimales, 2 decimales porcentuales. Este el árbol, ahí está la probabilidad total y ahí está la probabilidad de la teoría de Bayes. La respuesta vuelve a copiar el teorema de Bayes con la interpretación. Y ese PDF sería el que yo tendría que subir por la opción de desarrollo del Gresco que está dentro de el contenido en la sección de la T1, debajo de la semana 5. Acá, en esta opción, yo tendría que subir la evidencia del PDF que he construido. En este caso es un ejemplo, no me vayas a colgar este PDF porque no es la solución, ¿correcto? Porque ya ha pasado que a veces cuelgan los PDF de simulacro y eso no es. La solución es lo que te va a venir acá dentro del examen solicitado. Muy bien, chicos y chicas, eso ha sido todo. Entonces, apenas aparezca la grabación, que debe ser antes del mediodía, yo lo cuelgo en anuncios y lo envío también a su delegado. Muchas gracias, Brandy, muchas gracias, Mario, y muchos éxitos a desarrollar su examen hasta el sábado. No se olviden. El domingo Y ya disculpe una consulta. quedan pocas horas. Dígame. Eh, Veo que ahí en el PDF, justo cuando estaba colocando los desarrollos, ¿no interesa si la imagen es un poco más grande que el título que está solicitando? No, lo importante es que quede dentro del recuadro. Solo que quede dentro del recuadro. Dentro del recuadro, así es. Porque Ah, Grayscope cuando lo va, es como que lo escanea. Entonces, cuando me presenta a mí la solución, yo voy a ver lo que está dentro del recuadro. Si te sales de ese recuadro, ya no me va a mostrar la solución completa. ok, pero si el cuadrito es así pequeño, esa imagen, por ejemplo, el de Yanapay. Bueno, es que este es mi ejemplo, ¿no? No sé Ajá. qué pregunta exactamente le puede brindar, pero colócalo dentro del espacio. Ya luego yo le puedo hacer un zoom. Es que está Ok, ok. dentro del recuadro. Si se Ya, sale, ahí aunque le haga zoom, no voy a poder ver la respuesta. ya. Está bien, esa era mi consulta. Muchas gracias. Ujú, está bien, igual para todos sus compañeros. Dentro del recuadro para que yo, aunque sea con un zoom, pueda revisarlo. Si sale del recuadro, yo no puedo ver cuál es la solución. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, entonces, que tengan bonito día. Hasta el sábado, por favor, para evitar inconvenientes de último momento, hasta el sábado 25. Y cualquier consulta por mensaje al aula virtual conmigo, con su docente, ¿sí? Directamente. Gracias. Hasta luego. Así es.